Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos que nos escuchan en este momento, en esta hora. Esta es su servidora, Pastora Marilyn Armán, de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional de la ciudad de Bushnell. Hoy quiero compartir una palabra con ustedes que se encuentra en Filipenses capítulo 2, verso 4. Y dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Así que vamos a orar en esta hora dándole gracias al Señor. Padre bendito y Padre bueno, venimos delante de tu presencia en esta hora y te damos gracias, Señor. Gracias, Dios mío, por esta hermosa palabra que vamos a compartir. Gracias por cada amigo y cada hermano que nos escucha en esta hora. Te pedimos que nos bendigas y que tu palabra, Señor, obre de manera especial y poderosa en cada uno de los oyentes. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Y este capítulo 2 del libro de Filipenses nos habla, amén, de cómo Cristo mismo no miró por él, sino que se dio a sí mismo por todos nosotros. Aun cuando no lo merecíamos, aun cuando no era algo que él tenía que hacer. Amén. Entonces, la pregunta con la que quiero comenzar es, ¿puede la gente a tu alrededor, pueden las personas que están a tu alrededor contar contigo? Puedo contar contigo. La maldad se ha multiplicado a tal nivel que lo que antes era cuestión de moral, de educación, de satisfacción entre personas comunes que ni siquiera eran cristianas, hoy se practica, hoy ni siquiera se practica en las iglesias. Y le estoy hablando de la parte humana del ser humano. Le estoy hablando de ese tiempo donde yo me criaba, donde ayudarse, darse la mano en una situación difícil era una satisfacción y era un acto de bondad que veíamos no solamente entre personas cristianas, sino entre personas que nunca ni siquiera habían pisado una iglesia, pero tenían ese sentido de comunidad, de familia. Yo me acuerdo cuando yo era niña, en el barrio donde yo vivía, alrededor de las 3 de la tarde, todos los niños nos empezaban a llamar para que lleváramos un plato de comida al otro vecino y el otro vecino mandaba un plato de comida a la otra persona y todo el mundo estaba pendiente del plato que íbamos a recibir porque era una comida que nos mandaba y todo el mundo quería saber qué había de nuevo hoy. Y todos los días experimenté ese amor, esa solidaridad de comunidad que se tenía, donde se daba la mano, donde se ayudaba sin esperar nada a cambio, donde la gente, mi amado hermano, sabía ayudar y velar por la necesidad del otro. Cuando alguien se enfermaba en el barrio de gravedad, todo el mundo estaba pendiente, todo el mundo se preocupaba, todo el mundo estaba al tanto de que en nuestra comunidad había una persona enferma. Me acuerdo muchas veces cuando alguien se enfermaba de gravedad, toda la comunidad se reunía en el patio de esa casa y todo el mundo pendiente, hablábamos, compartíamos, preocupados por conocer el estado de la persona que estaba enferma. Si se moría alguien, todo el barrio estaba ahí, todo el barrio lo lloraba, a todo el barrio le dolía la muerte de una persona. Todo eso lo veía cuando era una niña, cómo la gente tenía ese sentido de familiaridad, aunque solamente éramos vecinos, donde si a alguien le robaban en el barrio, le robaban a todo el mundo. Donde si algo pasaba, todo el mundo estaba al pendiente de qué fue lo que pasó, donde había educación, donde habían buenos modales, donde se le daban las gracias y los buenos días. Cuando uno llegaba, uno sabía ser educado. Y la gente ayudaba y apoyaba y estaba presente sin esperar nada a cambio, donde dar producía una satisfacción, donde si alguien necesitaba, todo el mundo cooperaba y se sentía feliz de poder ayudar. Y lamentablemente, mi amado hermano, tristemente,
hemos llegado a una época, a un tiempo, mi amado hermano, donde el ser humano ha perdido la sensibilidad humana, se ha perdido la conexión social con la que Dios nos creó, donde todo el mundo está muy preocupado por sí mismo. Uno ve el ser humano como vive. Por ejemplo, voy a los aeropuertos cuando voy a hacer algún viaje y veo un mundo donde cada persona está conectado en su propio mundo, donde todo el mundo está con un celular en la mano, mirando hacia abajo y nadie ya cruza las miradas, ya nadie se sonríe el uno con el otro, ya nadie se saluda. Es tan triste. Amén. El ser humano era más sensible a la necesidad del otro. Hoy en día no vemos ese tipo de amor, no vemos ese tipo de ayuda, no vemos ese tipo de apoyo. Teníamos menos en aquellos tiempos, pero dábamos más. Teníamos menos, pero gozábamos más. Disfrutábamos más de lo que había a nuestro alrededor. Nos alegrábamos. Éramos niños y pasábamos el día jugando afuera. Quizás nos dábamos más cantazos y más golpes, pero crecíamos más saludables mental y espiritualmente y emocionalmente, donde nos ponían sobrenombres y el bullying existía, pero nos criamos tan fuertes emocionalmente y tan fuertes mentalmente que nada nos afectaba, nos tomábamos todo como una broma, aunque a veces nos dolía y nos enojábamos, no nos hacía el daño que vemos que se le hace hoy a muchos de nuestros niños y de nuestros jóvenes, que por situaciones donde hay bullying, vemos que hay niños que se quitan la vida. Y eso viene a causa de la falta de humanidad, de la falta de apoyo, de ayuda, de sentir que nos tenemos los unos a los otros, que podemos contar los unos con los otros. Hoy tenemos muchas comodidades, hoy tenemos tanto en nuestras manos, pero somos más débiles emocionalmente, somos más débiles mentalmente, nos sentimos más solos, nos sentimos sin apoyo, sin ayuda, porque todo lo que nos rodea, mi amado hermano, no lo sabemos valorar, no lo sabemos apreciar y no sabemos cosechar o no sabemos sembrar para poder ver resultados. Y en una sociedad donde hoy la gente tiene una página de Facebook y tienen 3,000 y 5,000 amigos o tienen miles de seguidores en Instagram, pero no hay una mano amiga. No hay nadie que cuando estás en el piso te levante. No hay alguien que te escuche. No hay alguien que tenga el interés verdadero de sentarse y conocer tu dolor, conocer tu tristeza. Y a veces tienes 5,000 amigos, 3,000 amigos en Facebook, pero no tienes nadie con quien hablar. O a veces expresas tus problemas a personas que crees que conoces a través de las redes sociales y lamentablemente le das un poder que luego se utiliza en tu contra. Y es tan triste ver cómo la humanidad ha perdido el toque humano, el calor humano. Muchas veces hasta se nos dicen que ya no es necesario salir a predicar a las calles porque hoy podemos predicar a través de las redes sociales. Nada, escúcheme bien, nada puede superar y nada es más efectivo que el calor humano, que un abrazo, que llorar con alguien frente a frente, que abrazar a alguien y sentir que ese abrazo te calma, te fortalece, te ayuda. Está comprobado que un abrazo quita el estrés, baja la presión, normaliza el estado del cuerpo, que un abrazo te ayuda a estabilizar tu situación mental y emocional. Es que el calor humano no se puede sustituir con nada. Y lamentablemente nosotros no nos hemos percatado de la necesidad de ver por los demás, de preocuparnos por los demás, que esto también es parte de un crecimiento espiritual, que ayudar a los demás, que preocuparnos, que sentarnos, que escuchar a los demás,
que ser solidario con los demás, que estar pendiente a los demás nos hace crecer espiritualmente y nos hace desarrollarnos socialmente como mejores personas. Y en Filipenses capítulo 2, verso 4 dice que no miremos cada uno por lo propio nuestro, sino que también nosotros nos preocupemos por el otro, que en nosotros debe haber el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y es tan triste que vivimos en una sociedad donde nadie quiere ayudar, donde la gente ve situaciones y en vez de extender la mano, en vez de ayudar, cogen un teléfono para grabar y tirar un video a ver si la desgracia de otro los hace famosos a ellos. Mis amados hermanos, como cristianos, como hombres y mujeres de Dios, como jóvenes que amamos a Dios, tenemos que comenzar a cambiar ciertas cosas en nuestro diario vivir. Tenemos que buscar el bienestar de los demás, tenemos que buscar socializar con los demás, estar presente, ayudar a los demás, decir a la gente estoy aquí, no solamente enviándote un mensajito, no, yo quiero estar presente, yo quiero llegar hasta donde estás, yo quiero estar ahí, escucharte, llorar contigo, sufrir contigo y también quiero reír contigo. Vivimos en un mundo donde la gente ya no le gusta sacrificar por los demás, donde nadie quiere hacer sacrificios. La realidad es que no hay mucha gente que esté dispuesto o dispuesta a ayudar, donde hoy la gente no está dispuesto a dar sin esperar nada a cambio. Y nosotros tenemos que mejorar este tipo de cosas. Tenemos que aprender que parte de nuestra vida cristiana, gran parte de nuestra vida cristiana tiene que ver cómo nosotros actuamos y trabajamos con los que están a nuestro alrededor. Vivimos en una sociedad muy enferma, mental, emocional. Vivimos en una sociedad donde los problemas de salud mental son altos niveles, donde la farmacéutica, los narcóticos se recetan desde que el niño tiene apenas 1 o 2 años hasta ancianos que tienen 80 y 90 años. Y muchas veces todo esto viene a causa de una falta de vida social, de sentir que somos amados, de sentir que somos importantes. Ya los hijos no se preocupan por sus padres. Vemos a ancianos que no reciben llamadas, que no reciben visitas, que viven totalmente en un abandono por parte de sus hijos, porque la vida que llevamos es tan ajetreada y tan agitada, y las horas que desperdiciamos en las redes sociales como Facebook, Instagram, nos quitan el tiempo de nuestros padres, de nuestros cónyuges, de nuestros hijos, inclusive nos quitan el tiempo de nosotros mismos. Y no nos importan los demás, no nos preocupamos por cómo están los demás, no nos preocupamos, no sabemos a veces ni quién es nuestro vecino. Lo vemos y no sabemos quién es, no sabemos qué tipo de necesidad puede tener, no sabemos si necesita a Cristo, si conoce al Señor. No nos preocupamos, no miramos la necesidad del que nos rodea, más allá, y esto lo digo como pastora. En los tiempos quizás de 20 a 30 años atrás, la gente cuando salía de una iglesia tomaba el tiempo para saludarse, para hablar, para pasar ese rato, confraternizar. Hoy la gente llega a la iglesia y cuando dices amén, ya han desaparecido. Ni cuenta te das cuando se van. La gente anda con mucha prisa. La gente está muy preocupado porque el servicio se extiende 15 o 20 minutos más. La gente está muy preocupado por llegar a su casa, por ver cuántos likes tuvo en el posting que puso en la mañana, por ver quién le escribió por Messenger. Y nos olvidamos de los que están cerca. Y nos olvidamos de los que están a nuestro alrededor. Nos sentamos a una mesa y todo el mundo está en su propio mundo. No comemos juntos. Pero nos sentamos en la misma mesa a comer, pero no comemos juntos.
A veces estamos en la casa y uno está en el cuarto, el otro está en su cuarto, el otro está en la sala, el otro en la cocina y todo el mundo conectado a un mundo totalmente diferentes. Y la palabra nos insta a velar los unos por los otros, a preocuparnos los unos por los otros. Llenarnos de Dios en un tiempo como el que vivimos es una necesidad, porque nos da la capacidad de cuidarnos, no solamente a nosotros mismos, sino también de cuidar a los demás, de ayudar a los que están en necesidad, de darle una palabra de aliento, de extender nuestra mano a aquel que necesita escuchar una palabra de aliento, aquel que necesita tal vez que alguien simplemente lo escuche y llore con él, de hacer sacrificios para que otros se beneficien, para bendecir a otros. Necesitamos que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y en una sociedad como la que vivimos, es importante, mi amado hermano, que aprendamos a tener solidaridad con aquellos que nos necesitan. Hay algo que se ha dejado de hacer. Hay que aprender a visitar a aquellos que están solos, que están abandonados, que no tienen quien esté ahí para ellos. Hay gente, mi amado hermanos, que están contando sus días desahuciados por los médicos, que viven en un mundo donde no tienen a nadie que los escuche, que los ayude. Y esto se lo digo porque lo vivo constantemente. Hace unos días atrás alguien me dijo, pastora, hay un matrimonio que se mudó y ellos no tienen a nadie y los dos están desahuciados por los médicos. Los dos tienen sus días contados y estaban retenidos en su casa. Y cuando llego allí y los veo enfermos, desahuciados, con sus días contados según los médicos y sabiendo que cada día que viven es un regalo de Dios, comencé a hablar con ellos, comencé a hablarle de lo maravilloso que Dios es, comencé a decirle por qué estaba allí, cómo Dios me había llevado allí, cuánto ellos significaban para Dios, cómo ellos pudieron ver a Dios en sus vidas a través de alguien que llegó hasta donde ellos estaban, que llegó a donde estaba su necesidad. Y comenzamos a hablar y oré por ellos y Dios se movió de una manera maravillosa. Eso fue un jueves. Y el domingo los veo a llegar a la iglesia muy hermosos, muy lindos, muy vestiditos. Los veo llegar a la iglesia y se gozaron de una manera. Y pasaron al frente y Dios les ministró y lloramos y los abracé. Y me dijeron, pastor, aquí vamos a estar. Y cada día los veo mejor, los veo más fuertes, porque una visita, un abrazo, una palabra de aliento, una lágrima compartida hace milagros. En el servicio de ayer le dije, mientras estaba ya en el altar, Dios ha puesto un amor especial en mi corazón hacia ti. Y ella lloraba y me abrazaba. Y me decía, pastora, no sabes cuánto significa esto para nosotros. Y esto me llenaba de gran gozo, de gran alegría, porque hay tanta necesidad. Nuestra sociedad está llena de mujeres que son víctimas de violencia doméstica, de niños que son abusados física, mental, sexualmente, de jóvenes que se sienten ahogados, que se sienten peleando unas batallas que nadie ve y nadie conoce porque nadie está ahí. Lo que usted ve que la gente proyecta a través de las redes sociales no es la realidad. Y a menos que como iglesia no hagamos lo que nos toca hacer y lleguemos a las vidas, no vamos a saber la realidad, no vamos a ver la verdad. Trabajo con muchos jóvenes y cuando veo sus Facebook, sus páginas de Facebook, me sorprende lo que veo por Facebook y lo que ellos hablan conmigo. Trabajo con damas y cuando veo lo que ellos proyectan
por Facebook y hablo con ellas y se abren su corazón a mí, no es nada a lo que ellos proyectan. Entonces nos dejamos llevar por lo que la gente vemos a través de las redes sociales y no nos damos cuenta de la gran necesidad, de cómo el enemigo está destruyendo vidas. Y nosotros estamos entretenidos en un mundo sin preocuparnos. Y yo no estoy diciendo que Facebook es malo, yo no digo que Instagram es malo, cuando se usa de una manera sin que afecte la otra. Tenemos que aprender a tener una vida balanceada, una vida donde podamos aprovechar los beneficios de las redes sociales, pero también podamos hacer el trabajo que como cristianos nos corresponde hacer. Muchos de los que me están escuchando saben que muchas veces proyectan en Facebook lo que ellos mismos no viven en su casa, que muchas veces dices o pones cosas en Facebook, pero tu corazón sabe el dolor, la tristeza, la soledad, el sufrimiento que vives. Entonces, nosotros como iglesia tenemos que hacer la labor de mirar por los demás, de ver por los demás. Y esto solamente lo podemos hacer cuando nos preocupamos, cuando llegamos, cuando hablamos con los demás. Y la gente está esperando que alguien le demuestre confianza, que alguien le demuestre que pueden confiar en ellos. Vivimos en un mundo donde la gente desconfía de todo el mundo porque han sido traicionados, porque han confiado en una persona y esa persona lamentablemente no ha sabido guardar la confidencialidad. Tenemos que ser personas íntegras, pero no es algo que regularmente sale de la gente, es algo que, por ejemplo, yo busco. A veces me acerco a los jóvenes y les escribo, les digo, ¿cómo estás? Me gustaría que nos sentáramos, nos tomáramos un café y habláramos. Y es increíble la cantidad de veces que ellos me dicen que sí. Y los visito, salimos y mi amado hermanos comienzan a abrir su corazón. Igual que muchas veces veo a una hermana y le digo, me encantaría que nos reuniéramos, me encantaría pasar por tu casa o que pasaras por la mía. Y cuando nos reunimos y ella comienza a abrir su corazón, es increíble la gran necesidad que tiene la gente hoy. Pero sin embargo, no lo aparentan y ni siquiera lo podemos notar. Se vive en un mundo lleno de apariencias, porque todo el mundo quiere lucir bien, todo el mundo quiere verse bien, todo el mundo quiere que la gente piense que estamos bien, que estamos igual que todos los demás. No, todos, escúcheme bien, por más bien y por más perfecta que suene la vida de una persona a través de las redes sociales, todo el mundo está teniendo sus luchas y sus batallas, todo el mundo tiene sus guerras, todo el mundo, mi amado hermano, pelea una batalla que nadie conoce. Hay gente que conoce tu nombre, pero no conoce tu historia. Hay gente que está como David en el anonimato, peleando batallas contra el oso, contra el león, peleas y batallas que nadie conoce y que nadie sabe, que solamente las conocía él y Dios. Y hay batallas que tú peleas, guerras que tú luchas diariamente, que solamente las conoces Dios y tú. Y Dios quiere que abras tu corazón. Dios quiere que sepas que en una sociedad donde aparentemente todo el mundo busca su propio bien, donde aparentemente todo el mundo busca crear una imagen perfecta, todavía habemos personas que nos interesa y queremos parecernos a Cristo. Queremos que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el que se dio a sí mismo por ayudar a otros. Queremos que la gente sepa que no solamente somos predicadores de altar, que hay la necesidad de gente que llegue donde está el necesitado, de gente que entienda que todavía hay personas que amamos y nos preocupamos por cómo los demás se sienten y por el sufrimiento de los demás y por el dolor de los demás. Y así podamos los unos a los otros ayudarnos, extendernos la mano, fortalecernos el uno al otro. Y me encanta tanto este pasaje bíblico porque es algo que se ha perdido mucho. El poder mirar
por las necesidades de los demás. El poder ver una necesidad cuando alguien llega a la iglesia o cuando alguien está en el supermercado o cuando alguien está en algún lugar público y tú lo notas y te puedes acercar y preguntarle, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Te va a sorprender. Pero no podemos ver la necesidad cuando constantemente andamos deprisa, mirando un celular, texteando, preocupados, mirando a ver cuántos likes tengo, y le pasamos por el lado a la necesidad, le pasamos por el lado al sufrimiento y no nos percatamos de lo efectivos que podemos ser en una sociedad tan enferma como en la que vivimos. Dios nos ayude a volver a esos principios, porque vuelvo a repetir, podemos usar las redes sociales sin dejar de ser seres humanos sensibles a la necesidad de los demás. Podemos usar las redes sociales sin dejar de estar pendiente a la necesidad de los otros, sin dar los buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Dios bendiga. Me alegro verte, qué bueno que llegaste. ¡Guau! ¿Cuánto tiempo que no te veía? Hoy la gente no se ve. No nos vemos, andamos muy deprisas y muy ocupados para poder ver a los demás. Tenemos que luchar por ser más humanos, por preocuparnos más por la necesidad de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros ancianos, de nuestros hermanos. ¿Cuántos padres no perciben el dolor y el sufrimiento de los hijos? ¿Y cuántos hijos están sufriendo? Y cuando los padres se dan de cuenta, ya es demasiado tarde, porque o se han quitado la vida a ellos o lamentablemente le han quitado la vida a otros. ¿Cuántos cónyuges no se dan cuenta de que mientras ellos pasan horas hablando con otras personas, su hogar se va derrumbando y se va destruyendo? ¿Cuántos hijos no se percatan que mientras ellos duran horas hablando por las redes sociales, sus padres le quedan cada día menos tiempo para verlos y disfrutarlos? Y entonces llega el día en que se muere la madre, en que se muere el padre. Y entonces comenzamos a decir, wow, si pudiera cambiar algo, regresaría al tiempo y pasaría más tiempo con mi madre, pasaría más tiempo con mi padre. No me percaté, no me preocupé, no pensé que esto iba a pasar. No esperemos que sea demasiado tarde para entonces recapacitar y poner el mensaje que muchos ponen. Quisiera devolver el tiempo y traerte y poderte abrazar y poderte decir por lo menos un último adiós. No hay necesidad de dar un último adiós cuando podemos disfrutar y sacar el tiempo y sacrificar tiempo de la vida ajetreada y del querer proyectarnos frente a una sociedad llena de pura apariencia para dedicarle tiempo a los que amamos. No hay que esperar a que llegue ese día cuando nos demos cuenta de que nuestros hijos estaban en depresión, que estaban teniendo unos problemas mentales críticos y que no nos percatamos y lamentablemente llegaron el momento en que se quitaron la vida, en que no aguantaron más la presión de sentirse solos y sentir que todo el mundo tiene una vida perfecta menos ellos, cuando realmente eso es lo que proyecta el mundo de hoy. Pero nunca en la historia de la raza humana había gente más falsa y había vivido un mundo lleno de tanta apariencia como en la que vivimos hoy. Y esto tristemente incluye gente cristiana. Gente cristiana. Mi amado, todos batallamos, todos luchamos, todos pasamos por crisis. Y lo mejor del mundo es que la gente sepa que yo también paso por eso, que yo también paso por esas crisis, que yo también tengo esas debilidades. Hablaba con una jovencita que tenía una situación, no sabía cómo manejar su carácter y explotaba. Y todo el mundo pues
la veía mal, como que la niña tenía un problema. Y me siento con ella y le digo, no, tú no tienes ningún problema. Todos pasamos por edades y etapas. Lo que tenemos que aprender es cómo controlar el enojo cuando uno pasa por una etapa donde uno simplemente no sabe por qué uno reacciona de esa manera. No hay nada mal contigo. No, it's nothing wrong with you. No hay nada que esté mal contigo. Simplemente tenemos que aprender a manejar cada etapa de nuestra vida. Y comencé a decirle y ayudarla y a decirle, ¿sabes qué? Vamos a trabajar esto juntas. Sabes que yo también tengo mis luchas, yo también tengo mis batallas, yo también me enojo y a veces quisiera explotar. Y esto es lo que he aprendido a hacer con el paso de los tiempos. Y esto es lo que he aprendido y he logrado. Y sabes, comenzamos a trabajar. ¿Okay? Y en cuestión de días, ya la niña, su comportamiento había mejorado. Porque los niños necesitan que los escuchemos. Porque los jovencitos necesitan que les aclaremos que no hay nada malo con ellos, que ellos necesitan saber cómo manejar cada etapa de su vida, que no es lo mismo un niño de 10 que un niño de 14, un niño de 16, un joven de 18. Mis amados hermanos, no nos educamos, no nos educamos. Y creemos que la sociedad, que los niños de hoy son los peores que existen, pero no nos sentamos con ellos y no tomamos el tiempo de enseñarlos a ser mejores, de ser el ejemplo que ellos necesitan. Es fácil señalar un error, es fácil criticar algo, pero no somos capaces de estar ahí para servir de apoyo y de ayuda cuando más se nos necesita. Entonces, necesitamos educarnos como cristianos, necesitamos entender que hoy más que nunca la sociedad, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros ancianos y nuestra sociedad en general, hombres, mujeres, todos, necesitan una iglesia educada bíblicamente y socialmente. En un mundo donde hay tanta confusión, donde se atreven a llegar a mí unos copastores y decirme, tenemos un problema con el joven que toca la batería de la iglesia. Él nos confiesa que tiene una lucha y que él siente una atracción hacia otros jóvenes de su mismo sexo. Es homosexual y tenemos que quitarlo para que no toque más. Mire, mi amado hermano, todos tenemos tentaciones, todos tenemos ataques de enemigos de diferentes maneras. Igual que un hombre puede ser tentado a mirar a una mujer que no le pertenece. Igual que una mujer puede ser tentada a mirar a un hombre que no le pertenece. Igual que un ex adicto puede ser tentado a usar droga. Un joven puede ser tentado por Satanás. Satanás no respeta ni tiene límites. El que un joven confiese que tiene una lucha teniendo atracción hacia otro joven del mismo sexo no significa que es homosexual, ni significa que está en pecado. Significa que está teniendo una batalla contra el mismo infierno y que si nosotros le ponemos un sello y si nosotros lo echamos fuera y le quitamos lo que quizás lo mueve a luchar y a pelear la batalla, se lo estamos entregando al mismo Satanás. Es increíble que la iglesia no tenga la capacidad de trabajar con este tipo de cosas. Quizás no estés de acuerdo conmigo. Lamentablemente es fácil señalar la pelea del otro, es fácil señalar la batalla del otro, cuando tú mismo tienes unas batallas y unas luchas que sabes que las tienes que pelear. Y le dije, si lo sacan de la batería, si le ponen un sello de homosexual, se lo están entregando a Satanás. Si se sientan con él y lo ayudan a pelear esta batalla, él la va a ganar, porque más fuerte es el que está con nosotros que el que está con ellos. Y comenzamos a trabajar, y comenzamos a luchar, y comenzamos a batallar. No podemos dejar que el enemigo nos arrebate a nuestros niños con mentiras, ni podemos dejar que el enemigo nos arrebate a nuestros jóvenes, trayendo tentaciones y luchas y guerras, y nosotros mismos poniéndole el sello
de lo que nosotros creemos que son. No, son seres humanos que están peleando una batalla, que están en una guerra, como usted y como yo. Quizás la guerra es diferente, quizás la lucha es diferente, ¿ven? Pero están peleando la batalla. Y cuando un joven llega y confiesa la lucha que tiene, nuestro deber no es ponerle un sello, ni es juzgarlo, ni es criticarlo, es ayudarlo. Es hacerle entender que esa guerra viene del mismo Satanás, que esa lucha es un ataque del mismo infierno y que vamos a pelear la batalla, que los vamos a ayudar y van a salir de ese hoyo. No es el primer caso con el que trabajo. Inclusive en una ocasión una madre llegó a mí y me dice: mi hija se me declaró lesbiana. Y la muchacha con 15 años de edad. Y le digo: déjame hablar con ella. Y me siento con ella. Y comienzo a hablar con esta jovencita. Y me dice: es que en la escuela todas las muchachas lo hacen. Y es que se me acercan a mí y me agarran de la mano. Y comenzó a explicarme la lucha que tenía en la escuela. Comenzó a explicarme, porque usted no sabe, no tiene idea las luchas que sus hijos tienen en las escuelas, y muchas veces ellos no se las cuentan porque usted no se sienta con ellos, porque usted está muy ocupado, porque muchas veces no tiene el tiempo, está demasiado preocupado, proyectando una imagen perfecta al mundo, y sus hijos necesitando a alguien que se siente y les ayude a tener confianza. Los jóvenes tienen miedo de hablar de estas cosas porque son criticados, son juzgados, son señalados, y otros porque se les da la luz verde como que es algo normal, y nadie los educa, nadie los enseña. Y comencé a trabajar con la joven, y comencé a hablarle, y comencé a educarla, y comencé a enseñarla. Trabajamos juntas, porque a mí me gusta darle seguimiento, porque me gusta compartir, porque me gusta tomar tiempo. ¿Y sabe por qué? Porque ese es el sentir que hubo en Cristo. Lo dejó todo. Y si yo tengo tiempo para estar 3 y 4 horas proyectando una imagen y posteando cosas, yo creo que puedo tener 1 hora semanalmente o 2 horas semanalmente para sentarme con los jóvenes, con los niños, con las damas, sacar 1 o 2 horas semanales para ayudar a alguien, para extender mi mano. Si cada cristiano se educara y cada cristiano tomara la responsabilidad de trabajar con la gente que está a su alrededor, el mundo estuviera menos enfermo de lo que está. Y hoy esa joven está casada, tiene 3 hijos hermosos, porque nos tomamos el tiempo de sentarnos, de educarlos y de enseñarlos, de orar con ellos, de ayunar con ellos. ¿Cuántas veces la gente llega y me habla? Yo simplemente quiero que entendamos la necesidad de decir: vamos a ayunar, me uno a ti en ayuno. Sí, vamos a hacer un ayuno, o vamos a orar, vamos a hacer una cadena de oración unidos. ¿Dónde están esas personas que no miran solamente por su propio bien, sino también por el de los demás? Iglesia, despertemos. Y tú que me escuchas, que estás pasando por un momento difícil y que tal vez crees que el mundo entero tiene una vida perfecta porque eso es lo que ves, busca ayuda. Todavía hay gente que ama a Dios y que no solamente se preocupa por sí mismo, pero también por los demás. No te quedes encerrado pensando que la única vida que está en crisis es la tuya, porque la de los demás se ve muy perfecta a través de las redes sociales. Busquemos extender nuestra mano al necesitado. Busquemos ayudar a aquel que está en crisis. Hablemos con nuestros niños, hablemos con nuestros jóvenes. Sentémonos con las demás personas. Seamos amigos de los ministros, de los líderes, que muchas veces dan un resbalón porque a veces quisieran hablar con alguien que los entendiera lo que están viviendo, y no hay nadie con quien hablar por el temor a que ser juzgados, o por el temor a que la gente no entienda lo que estamos viviendo. Porque a veces pensamos que somos los únicos que tenemos lucha, que somos los únicos que quizás fallamos. No, mi amado hermano, dice la palabra del Señor que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Dice la Biblia que no hagamos juicio, que no hagamos juicios sin misericordia, porque entonces juicio sin misericordia se hará con nosotros. Que tengamos cuidado con la medida que medimos.
que nos preocupemos por entender la crisis. Y no estamos hablando de apoyar el pecado. Estamos hablando de gente que necesita ayuda, que quiere abrir su corazón y quiere decir, necesito ayuda, tengo una batalla, estoy a punto de caer y necesito que alguien me ayude, que alguien me dé la mano. Porque hay una diferencia entre una persona que se complace en pecar y entre una que está teniendo una batalla y una guerra y no encuentra una mano amiga que los ayude. Y entonces usted me dirá, pero Dios los ayuda. Pero ¿sabes qué? Dios es un cuerpo. Y la Biblia dice que los más fuertes sobrellevemos a los que son más débiles. La Biblia dice que nos preocupemos los unos por otros, que estemos velando los unos por los otros, que nos exhortemos, que nos animemos, que nos ayudemos los unos a los otros. Eso es parte de nuestra responsabilidad. Dios bendice a los demás, Dios fortalece a los demás, Dios ayuda a los demás a través de nosotros. Nosotros somos el instrumento de Dios para bendecir a otros. Haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Velemos por nosotros, pero también velemos por los demás. En una ocasión me sentía desanimada, me sentía triste. Y le dije al Señor, Señor, estoy para todo el mundo. Y ahora que estoy en esta situación, nadie está para mí. Estoy sola. Y Dios me dijo, no estás sola. No estás sola. Yo estoy contigo. Pero también mira a tu alrededor. A veces decimos que estamos solos, pero tenemos gente que nos ama. Tenemos gente que está pendiente de nosotros, pero eso no es el enfoque nuestro. El enfoque nuestro es el que no me habla, el que no me llama, el que me echa a un lado, el que me usa cuando me necesita. Y a veces no nos percatamos de la gente buena que Dios ha puesto a nuestro alrededor. En mi vida han pasado gente que me han marcado. Usted quizás se acordará de los que lo marcaron negativamente. Pero por mi vida han pasado personas que me han marcado tan positivamente que hoy quizás ni siquiera existen, pero todavía aquel amor, aquel cariño, aquel trato especial todavía sigue tratando y haciendo un efecto en mi vida. Personas que simplemente por su cariño y su amor marcaron mi vida y nunca me olvidé de las cosas buenas que hicieron por mí. Hay personas que le puedo mencionar que vivirán por siempre en mi corazón y en mi mente. ¿Ven? Personas que marcaron mi vida de una manera tan hermosa. Pudiera mencionar muchas personas, entre ellas una mujer que toda su vida fue una adicta, que tuvo 18 años de probatoria y entrando al pastorado llegó a la iglesia. Dios la salva, Dios la liberta. Y esta mujer trabajó 9 años a mi lado antes de partir con el Señor. Y fue una ayuda enorme en mi vida. Marcó mi vida, siempre estuvo pendiente de mí, siempre me ayudó, me dio la mano. Y aquella mujer que la sociedad rechazaba fue una bendición tan grande en mi vida. La hermana Wilda. La hermana Jesús, 97 años, de Guatemala. Una ancianita que muchas veces me acuerdo decirle al Señor, ay Señor, me siento tan agotada. Me comería un caldito de pollo. Y sin yo imaginarlo, después del servicio se me acercaba y me decía, pastora, le hice un caldito de pollo. Vaya a mi casa para que se lo coma. Que muchas veces salíamos solitas y me la llevaba a comer y compartir con ellas me llenaba. Y siempre estaba pendiente de mí en vez de yo estar pendiente de ella. Y partió con el Señor, pero marcó mi vida de una manera positiva. Un gran amigo que tuve, porque yo creo en la amistad de un hombre y de una mujer que aman a Dios y pueden ser amigos en el Señor completamente, sanamente. Manuel fue un gran amigo. Siempre estuvo ahí, siempre me apoyó, me dio la mano.
y partió con el Señor. Pero la ayuda tan grande que fue para mí marcó mi vida de una manera positiva. Y muchas personas más. Enfócate en aquella gente buena que Dios ha permitido que pase por tu vida y que la marque de una manera positiva. Lo negativo lo echo a un lado, porque eso me enseñó la palabra del Señor. Retén lo bueno y echa a un lado lo malo. Preocúpate por ti y pon atención a las necesidades de los demás, y te vas a dar cuenta que mientras tú te encargas de lo de Dios y ayudas a los demás, Dios se encarga de ti y Dios te ayuda. Mientras tú extiendes la mano por un lado sin esperar nada a cambio, Dios hace que alguien extienda la mano por ti de la misma manera. Esa ha sido mi experiencia como creyente, como cristiana. Dios nos ha capacitado para bendecir, porque a eso hemos sido llamados. Y la gente mejor que he conocido está en la iglesia. La gente más maravillosa que han pasado por mi vida después de Dios, mis hijos, mis nietos y mi familia, los encuentro en la iglesia. Así que no solamente velemos por nuestro propio bien, pero también por el de los demás. En esta hora quiero orar por ti, y si deseas abrirle tu corazón a Cristo, yo quiero que sepas que la iglesia es una familia y que Dios tiene personas que están dispuestas a trabajar y a extenderte la mano. Donde quieras siempre va a haber gente buena que está dispuesta a ayudarte. Procuremos volver a esos principios donde la moral no era solamente una cuestión de iglesia, era una cuestión de humanidad, donde la educación no era tener un título universitario, era ver a los demás y saber que están presentes. Era un simple buenos días, un simplemente gracias, un simplemente estoy aquí si me necesitas. Amén. Así que en esta hora oro por cada uno de ustedes. Padre bendito y Padre bueno, venimos delante de tu presencia, Señor. Mira, Señor, cada hermano y cada amigo que nos ha escuchado en esta hora. Te pido, Señor, por aquel que en esta hora abre su corazón. Señor, que en esta hora, Señor, te recibe como su Salvador, se reconcilia contigo. Dirígelos y guíalos a un lugar donde puedan servirte y donde puedan buscarte con todo su corazón y con toda su alma. Te pido, Dios eterno, por aquellos hogares, Dios amado, que necesitan tu intervención en este momento. Te pido que obres de una manera poderosa. Señor, que obres en los padres con los hijos, en los hijos con los padres. Señor, en los esposos con las esposas con los esposos. Señor, permite, Dios mío, que haya un enfoque correcto, donde nos podamos preocupar por los que tenemos a nuestro alrededor, donde nos podamos sentar con los nuestros y que ellos puedan abrir su corazón y podamos ser de bendición para sus vidas. Te pido, Dios mío, por los que están enfermos, Padre amado. Señor, haz un milagro de sanidad. Obra de una manera milagrosa. Mira a los que están presos, desahuciados por los médicos, aquellos que sufren de trastornos mentales. Dios, te pido que obres de una manera poderosa, que traigas libertad al cautivo, sanidad al enfermo, salvación al perdido, restauración al caído, y que fortalezcas al desanimado. En el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Esta es su servidora, Pastora Marlene Armán.